Hola amigos, Eh, aquí nuevamente con uno de los videos. Específicamente hoy quiero traer un video y lo he querido hacer inmediatamente después de publicado el día eh, a principios de este mes, el día 4 de agosto. Presenté un artículo que se llama Ser materialista es sinónimo de ser religioso. Quiero aclarar el punto de que esto es mi opinión y básicamente esta opinión que yo estoy presentando la baso en unos conceptos que quiero aclarar para que mi interés no es nunca eh, a insultar a nadie y menos aún evaluar lo que otras personas hacen en lo que consideran ellos que es lo que consideran ellos es lo correcto. Específicamente pues he hablado sobre el materialismo tiende a ser básicamente lo que ha creado las gringolas que la gente tiene y que no pueden salirse de eso hasta que viene alguien y les presenta cuáles son la, las opciones espirituales que pueden haber en contra del materialismo. Pero voy a explicar más o menos lo que yo quise decir para que se me entienda bien, porque no quiero ofender a nadie y menos aún quiero personas que yo aprecio mucho por muchos años se puedan sentir que estoy haciendo algo en contra de ellos. Solamente estoy utilizando de base lo que se ha publicado en internet y que eso es de gratis, o sea, y eso es algo que está público, que todo el mundo lo puede utilizar, igual que cualquier persona que quiera referirse a lo que yo diga y debatir lo que yo diga puede utilizar los videos naturalmente y presentarlo. Después que no cobre dinero, no hay ningún problema. Porque nosotros no cobramos dinero, ni estamos envueltos en nada material. En general, lo que damos es de amor. Lo damos con el propósito de ayudar y desarrollar nuestra filosofía espírita, una filosofía de bien común, una filosofía que le hace bien a la humanidad, una filosofía que tiende a buscar las cosas más hermosas que puede tener un ser humano dentro de su corazón, de su alma, de su estuche, y que pueda dar lo mejor de sí para poder progresar espiritualmente. Vamos a hablar sobre este tema que se llama ser materialista es sinónimo de ser religioso. Vuelvo y repito, mi opinión sobre esto, esa es mi opinión y lo voy a sustentar con lo que estoy presentando en este artículo. Normalmente los videos que yo presento, voy a tratar de presentarlos individualmente. Ustedes se van a dar cuenta que van siempre acompañados de un artículo. Si usted tiene alguna duda y entiende que lo que yo digo se sale de lo que usted esperaba que yo le dijera, pues en este momento yo creo que lo más prudente es que usted mismo vaya y vea el artículo antes que me critique. La mayoría de las personas no creen, ven algo que va en contra de lo que ellos han pensado toda la vida, y viene aquí este señor que se llama Fran Montañez y viene a dar un comentario. Ellos miran abajo y miran, eso es una hora, yo no voy a ver ese video, y entonces me insultan y me dicen cosas sin tan siquiera ver lo que yo tengo que decir. Y eso se llaman gringolas espirituales, que se han creado por conceptos, por personas que han predicado toda la vida algo que en realidad no se puede probar. Ningún dogma que se tiene hoy día, ningún dogma religioso se puede probar. Por eso son dogmas, no se puede probar. Entonces, es lo que indicamos. Nuestra filosofía lo que hace es que enfatiza que tenemos que usar la lógica y la razón. Enfatiza que debemos mirar por qué, porque está en juego nuestra vida. Y si nosotros no abrimos los ojos a tiempo, nos va a costar esta existencia y muchas existencias más en el futuro. Porque creemos en la reencarnación, y la reencarnación no es otra cosa que establece claramente qué es lo que es la inmortalidad del alma. El alma es inmortal. El espíritu desencarnado, que es lo mismo que el alma encarnada, pero ya es desencarnado, ese espíritu está vivo, no está muerto. Y el que le haya predicado por 60, 70 años, 100 años, lo que usted se acuerde, de que los espiritistas manejamos los muertos, está incorrecto por completo. Él no conoce el mundo espiritual. Y lo voy a probar hoy de un caso específicamente, en el caso de Gilla Ávila, cómo se comportó con el espíritu de su papá, cuando se le presentó y le fue a dar la gran noticia de que había pasado al mundo espiritual, y cuando le fue a dar la noticia ya le cerraron la puerta y le dieron una patada y la tiraron al infierno. Y eso no es correcto. Y eso, pues yo simplemente lo que voy a mencionar esto, no tiene que ofenderse nadie, ni de los que creen en Gilla, ni nada. Yo aprecio y amo mucho a Gilla porque él ha tenido durante tantos años la responsabilidad, él dice que tiene, de parte de Dios, a llevar un mensaje, pero el mensaje no es correcto. Es incorrecto por completo. No está basado en los postulados, ni está basado en lo que es la realidad.
Tú puedes pasar una vida completa en unos postulados que están escritos en un libro que se escribió hace 2000 años y que todo el mundo lo ha cambiado y le ha tergiversado y le ha añadido y le ha quitado, y tú entiendes que eso es lo que tú tienes que hacer, pues eso es lo que tú haces. Yo personalmente, pues en el caso mío, pues yo baso todo lo que digo en base a unos libros que se escribieron en el 1856 en adelante, 1857. Entonces esos libros han probado ser que tienen la realidad, que tienen la verdad y que no le hacen mal al ser humano, ni te lleva a ti a perder la oportunidad de poder crecer espiritualmente. Pero voy a empezar con esta oración que yo mismo creé, que se llama, ¿es el materialismo unas características religiosas? Esa es la pregunta que yo me hago. Y es lo que quiero probar durante el proceso de este artículo. Yo creo que sí. La formación religiosa niega la existencia de los espíritus en sus postulados y a la vez se contradice de una manera grasa, porque no saben definir ni qué es el alma ni qué es el espíritu. Hay que hacer una salvedad aquí. No puedo generalizar a todos los religiosos, porque yo me he encontrado que en la misma filosofía espírita hay gente religiosa que está en el proceso de darse cuenta de que hay que salir de eso para entrar al conocimiento y caminar por lo que los espíritus nos están diciendo que hagamos. Los espíritus, bajo ninguna circunstancia, aunque el lenguaje que se utilizó, que utilizó Kardec, lucía como si fuera un lenguaje religioso, era para temperar con la época. Había una gran inquisición que había pasado, había costado muchas vidas, y el conocimiento y el modo de pensar de los seres humanos estaba demasiado entronizado en lo que era la religión. De alguna manera había que hablar con ellos. La gente me llama y me dice: Frank, ¿qué tengo que hacer para yo aprender sobre el espiritismo? Y yo le digo: pues tienes que leer el libro de los espíritus y el libro de los medios inicialmente, y lo voy llevando y qué capacidad tiene. Entonces yo le digo: para que tú y yo podamos tener el mismo idioma, para que tú y yo podamos hablar y podamos entendernos, tenemos que hablar el mismo idioma. Y el idioma que yo conozco es el de la codificación. Si tú tomas el interés y tomas la voluntad de tú aprender lo que dijeron los espíritus, va a ser mucho más fácil la comunicación, porque yo no tendría que dedicar tanto tiempo a explicarte cosas que ya están escritas. Pero ese es el propósito que yo digo, de que si a usted le interesa y quiere mejorar y me manifiesta eso de que usted quiere, pues tiene que simplemente leer el libro de los espíritus para conocer qué son los espíritus, qué caras hay de espíritus, cuáles son los buenos y cuáles son los malos, para que se le vayan los miedos. Primero. Segundo, el libro de los medios es importante, porque usted dice: yo estoy viendo espíritus y se quieren comunicar, yo no sé cómo hacerlo. Pues empieza a manejar la teoría, y la teoría dice que hay que aprender qué es lo que dicen dijeron los espíritus, de cómo nosotros nos comunicamos con ellos. Por eso existe el libro que se llama el libro de los medios, el libro de los espíritus, el libro de el Evangelio según el espiritismo, donde se evalúa la vida de Jesús al crisol, al lente de lo que es el espiritismo. Tiene también lo que es Génesis, lo que entendemos y explicamos para lo que es el Génesis, y lo que es el cielo y el infierno, cómo se define. Y esos son libros básicos que definen nuestra filosofía. Pero si usted es una persona que no ha leído nunca ninguno de los libros de que nosotros tenemos, ni sabe que nuestro comportamiento es inmoral, que no es otra cosa que hacerle bien a los seres humanos, ni dañar a nadie, ni en pensamiento, ni en intenciones, ni nada, y se pone a repetir lo que otras personas, como un papagayo, le dicen: no, que yo digo, lo que bregan es con muertos, lo que bregan es con el diablo, lo que bregan es con espíritus, con el diablo, y hacerle mal a los seres humanos, hacerle hechicería. Eso no es correcto. El espiritismo no es eso. El que le haya metido eso en su mente tiene que usted está grandecito, usted no es ningún nene, ningún bebé, para entender lo que yo estoy diciendo, porque hablamos el mismo idioma. En este caso lo hablo en castellano, pero en mis escritos, que son en el blog, se pueden transferir a 50 diferentes idiomas, o sea que me pueden entender lo que yo quiero decir. Por lo tanto, vamos a quitarnos esa gringola. Nosotros no somos hechiceros, nosotros no somos brujos, nosotros no somos adivinos, nosotros no hacemos sacrificios ni de niños, ni de hombres, ni de animales, ni de plantas, ni hacemos lo que le llaman por ahí limpias. Ese tipo de cosas son cosas ignorantes que lo hacen las personas que no conocen el mundo espiritual.
que no conocen cómo se comportan los espíritus, qué los espíritus, y que hay unos espíritus que son buenos, que es a los que nosotros nos enfocamos, y que a esos espíritus nosotros nos comunicamos de la manera que ellos nos han enseñado. Entonces, te estoy presentando aquí de que lo que es ser materialista es una cosa que va en realidad a lo que es lo religioso, porque los religiosos le han enseñado toda la vida, no, que la Biblia dice, no, que si esto es así, que si el que invoca a los muertos no existen. Eso es la primera barbaridad que la gente dice. Los espíritus son inmortales. El espíritu es inmortal, el alma es inmortal. Por lo tanto, nunca muere. Y por lo tanto, no hay necesidad de infierno, ni tampoco hay necesidad de cielo. Todo es un proceso evolutivo donde el espíritu va a crecer a tal punto que llega a una perfección. Y aunque hay personas de nuestra filosofía, de lo que son espiritistas, que se llaman espiritistas, que la perfección no se logra, sí, yo lo creo que se logra, lo dice la codificación, y no tiene más ninguna otra lógica que no vengamos a este mundo a espiar por medio de la reencarnación y a seguir mejorando como seres humanos, haciendo las cosas bien, no haciéndole mal a nadie, no metiéndole la pierna a la gente, no vejando, no insultando, no matando ilusiones, no engañando, no con un sentido de codicia, tratar de quitarle los puestos a los demás sin habérselo ganado, no haciendo cosas sin prepararse. Esta es una filosofía que nosotros le llamamos una filosofía lógica. Y una persona inteligente se va a dar cuenta inmediatamente que empieza a leer nuestro libro y a ver lo que yo estoy presentando, que lo que yo digo es cierto. Y no está basada en ningún dogma, no está basada en nada que sea religioso porque no somos una religión, y está claro desde el principio que Kardec lo dijo, no somos una religión, que tenemos unos conceptos y unas cosas que van a tono con la religión, pero lo que hace eso es que mejora la religión que puede hacer para que la persona se dé cuenta cómo es que tiene que manejar. Entonces, el tema del materialismo es uno muy abarcador, que es imposible poder desarrollar en unos cuantos párrafos de este artículo. Podría dirigirme a su historia, cómo los grandes pensadores y líderes mundiales han afectado a la humanidad. Puedo hablar de los Stalin, de los Lenin, de todos esos grandes pensadores del siglo pasado, donde establecieron unos sistemas de gobierno donde lo que estaban enfatizando era la parte material. A pesar de que decían, no, que nosotros somos en el bien común o en la comunidad, en las cosas comunes entre los seres humanos, y no somos lo que le llaman no es democracia, donde no es capitalismo, es lo que quiero decir. Entonces, pero por el otro lado había un materialismo extremo, y el que no se circunscribía a lo que ellos decían como líderes, le tocaba la muerte. Yo creo que ese proceso donde pasó todos estos grandes pensadores que llegaron al poder y que pudieron convencer a masas de personas que eran egoístas, que se complacían en poder establecer sus regímenes de gobierno, matando a los demás y no pensaban igual. Entonces eso es un sistema materialista por completo. Tienen que pensar igual que yo, tienen que hacer lo tienen que hacer, no hay libre albedrío, no hay forma de que tú tomes tus propias decisiones, sino que tienes que hacer todo lo que el sistema diga. Bueno, pero yo no vine a hablar sobre eso hoy, vine a hablar sobre algunas realidades, de que existe la parte espiritual y existen los espíritus, y que los espíritus no se mueren, y que no hablamos con muertos, y que el alma es inmortal, y que esos espíritus que están en esa situación espiritual hay que respetarlos. Esos que no han podido alcanzar ni desarrollarse ni tener un adelantamiento espiritual mientras vivían en cuerpos orgánicos, están todavía vagando por los espacios y hay que ayudarlos. Eso tiene un procedimiento y Dios lo tiene ya definido, muy claramente definido. O sea, si usted se olvidó de que se murió el esposo, se murió la hija o el hijo, y se olvidó después de un tiempo y sigue haciendo su vida, no quiere decir que esos espíritus estén por ahí ya resuelto su problema, no, ellos están en ese proceso. Y cuando oyen personas como yo que llevan una educación de lo que tiene que ser el mundo espiritual, ellos se benefician. Y muchas veces no nos damos cuenta, pero ellos siguen progresando y llegan al nivel donde tienen que llegar para poder seguir evolucionando en nuevas reencarnaciones. El materialismo está intrínsecamente unido a la religiosidad. Eso es mi ponencia hoy. Y tal vez este hecho explica cómo los religiosos no han querido entender ni han podido aceptar la existencia de los espíritus.
¿Cómo puedo explicar esto? Es la pregunta que me hice cuando hice este artículo. Pues cuando pretendes entender lo que los religiosos se refieren al tratar de explicar lo que es el alma y lo que es el espíritu, te das cuenta claramente que su percepción adolece de lógica y razón. Y por más que citen la Biblia, logran confundirse más. Tú le preguntas a un religioso de los que predican dígame usted qué es el alma. Va a balbucear porque no sabe explicar lo que es el alma. Se va a contradecir 20 veces porque no entiende lo del alma y como no se lo enseñan. ¿Y qué son los espíritus? No son muertos. Lo primero que te van a decir, no son muertos. Entonces te separan lo que es el alma y el espíritu. Entonces ahí empieza el ser, ese mejunje de cosas y ellos pretenden enseñar a la humanidad. Pero es que hay un recurso. Vamos a olvidarnos de la parte espiritual y vamos para la parte material. Hay que pagar el diezmo y hay que traer ofrendas. Y las ofrendas son aparte del diezmo, para que tú puedas ser próspero, porque Dios, si tú no eres próspero, Dios está en contra tuya. Falso de toda falsedad. Es más, lo voy a escribir ahí, falso de toda falsedad. Dios no le interesa nada material, solamente a ti. Y eso que le interesa la parte material y no la parte espiritual se le llaman mercaderes espirituales. ¿Y qué pasó con Jesús con los mercaderes espirituales? ¿Qué hizo Jesús? Los botó del templo. Los sacó con ira, porque estaban tratando de lucrarse de algo que no tenían que lucrarse. El mundo espiritual por completo es en contra de lo que es lo material. Yo he visto pastores en estos días que predican que si el mensaje que se le dio a Pablo era un mensaje materialista y que era exactamente tenía que ser de esa manera y lo justificaban. Y Dios mío, no conoce lo que es Dios. Dios, que es el dueño de todo, que lo creó todo, que es inmaterial, que no le importa nada material. ¿Tú te crees que a Dios le importa un billete de $100? De mí, 1 millón, 2 millones, si Él es dueño de todo. Entonces la mente chiquita de los seres humanos, con unas gringolas que salen en impuestos, la misma religiosidad, no pueden entender que Dios no tiene que ver nada con el dinero de los hombres. Pero es que hay que levantar la iglesia y hay que mantener la iglesia. Bueno, sí. Tiene que buscar hacer actividades o buscar la manera de usted subsistir sin tener que buscar la manera de nutrirse de un pueblo que lo que hace es que no tiene dinero para nada. Lo que es, y te voy a hablar con honestidad, el diezmo. Lo que lo dice la Biblia. La Biblia habla de que se trajeran ofrendas que no eran de dinero. En ningún momento se habló de dinero. Y si usted viene ahora con una gallinita o con un puerquito, con un saco de papa a llevárselo allí al pastor, primero lo van a botar de esa institución. Porque esa ofrenda no es agradable a ellos. Y esa era la ofrenda que se decía en la Biblia. Lo que pasa es que lo tergiversaron. Y ahora tiene que ser el 10%. Entonces usted tiene una iglesia de 25,000 personas, donde el promedio de personas que se ganan, vamos a suponer que se ganan $50,000 al año. Imagínate cuánto es el 10%. Son 5,000 por familia. Y si son 1,000 familias, son $500,000 o 5 millones de dólares. Yo no sé, multiplícate eso. ¿Y qué tú crees que pueden hacer con todo ese dinero? ¿Tú crees que eso es lo que estaba en la mente de Dios para que se pudiera hacer? Entonces tú miras la obra que se está haciendo y no la obra es, más estaciones de radio, más estaciones de televisión, ¿no? Que todo ojo le verá, como decía aquel señor que se desapareció, José Luis de Jesús Rodríguez Miranda, José Luis de Jesús Miranda, que dice que es Dios y que era Jesucristo. Se fue con todo el dinero que pudo acumular y no ha dado la cara porque no pudo hacer lo que él dijo que decía, porque es un falso. Entonces, ¿qué pasa? Eso es lo que pasa. Entonces los mercaderes espirituales te dan. No, hay que justificarlo todo, porque yo tengo una iglesia en Los Ángeles y tengo otra en Nueva York y yo tengo que ir para allá todos los días. ¿Y por qué tienes una aquí y otra allí y no te quedas en una solamente y le das el servicio que le tienes que dar a los que tienes que dar? No, lo justificaron porque entonces puedo tener un avión, un yate, ¿no? Y como consecuencia de eso necesito tener un vehículo que me lleve al aeropuerto. ¿Y qué vehículo va a ser? Un Rolls Royce. Uno por ahí que ahora mismo hasta lo metieron preso en estos días por violencia doméstica. Predican una cosa y hacen otra cosa. Que ese Creflo Dollar. Él le preguntaron en un momento dado que por qué tenía 2 Rolls Royce. No, es más que uno. Mintió. Si tenía otro parqueado en la marquesina. Tenía 2 Rolls Royce
Cada carro valía $500,000. Ah, pero es que eso ¿y cómo usted obtuvo? Ah, es que la junta de gobierno de la iglesia me lo regaló. ¿Y con qué cara usted recibe una cosa que simplemente se está pidiendo un dinero que es para beneficio de los seres humanos, aquellos que están en necesidad, si esa es la justificación? Y se lo echa a usted en el bolsillo. Y camina en un yate. Ah, porque yate hay que, para los fines de semana, para recrearme, porque tengo mucha presión. Y el avión, porque no tengo que ir a hacer filas en el aeropuerto y puedo hacer mi propio schedule. Y la casa ¿y por qué no vives en una casa normal como viven todas las personas que van a tu iglesia? Ah, no, porque hay dinero y yo pues, para no pagárselo será el gobierno, no sé. Pues 12 millones, 25 cuartos, un campo de golf. Y te justifican que el diezmo hay que darlo. Y yo le digo a aquellos incautos que se dedican a eso, pues que empiecen a tornar su mente y su mirada a lo que es lo espiritual. ¿Cómo dejar lo material al lado? Y las justificaciones de que por cada dólar que tú des te van a dar 100 por uno, porque no vas a llegar a ningún lado. Eso lo que te va a hacer a ti es cavarte completamente. Y la mayoría de esas personas que están en ese proceso, buscando por que le den, son personas que no están en la felicidad. Sus matrimonios están destruidos, sus hijos están en las drogas, están en un proceso por completo de destrucción total, porque todo lo basan en lo material. Vamos a dejarnos eso y vamos a quitarnos esa y vamos a mirar la parte espiritual. ¿Cómo yo puedo explicar esto que te voy a presentar? Pues cuando pretendes entender lo que los religiosos se refieren al tratar de explicar qué es el alma y qué es el espíritu, te das cuenta de una percepción, que esta percepción adolece de lógica y razón, lo que ellos dicen, lo que ellos explican de lo que debe ser estos términos. Y por más que citen en la Biblia, logra confundirse más. Es más, yo te voy a dar un reto. Yo tengo uno de mis artículos y lo voy a poner disponible. Tú vas a ese site que se llama Gateway. Eso simplemente es todo lo que tú tengas que buscar de lo que tiene que ver con la Biblia, textos bíblicos en cualquier idioma. Tú vienes y pones Génesis 5 o 10 y entonces lo pones ahí y te da lo que dice las diferentes Biblias que hay, porque no es una, hay más de 10 o 15 o 20, y las que son antiguas, que por ahí pasa el número de 20 Biblias en total, y te da toda esa información. Pero tú vienes y le pones, búscame dime qué es el alma, y te parece, no hay respuesta. Dime qué es el espíritu, explícame dónde está eso. No te dan explicaciones. No lo saben explicar, no lo saben definir. Y el sistema no está diseñado para eso, no está diseñado para coger el versículo, el libro tal, el versículo, el capítulo tal y el versículo tal. Eso sí te lo puedo decir. Como un papagayo, eso es lo que hace todo el mundo. Te cogen la Biblia debajo de los brazos y empiezan a predicar una cosa sin saber la razón de lo que están diciendo. Y la gente se va por ese lado y ahí es donde vienen los problemas, la gente que son infelices. Bueno, vamos a seguir con el tema. Y por más de que citen la Biblia, logran confundirse más. Ningún religioso puede explicar el por qué dicen que los que mueren son muertos. Nunca aceptan que son espíritus inmortales, y cuando le pides que expliquen lo que dice Mateo 17, donde Jesús habló con los espíritus de Moisés y Elías en frente de sus discípulos, ¿eran estos muertos, como ellos dicen, o eran espíritus vivos? Una persona me cuestionó, no, que tú estás diciendo tal cosa de Gilla Ávila. Yo le dije, entonces que los muertos son muertos y los muertos allá y yo le dije, cuando se muere la persona está muerta, esos son muertos, no se pueden hablar con los muertos. Y yo dije, ¿y cómo tú me explicas que lo que Jesús está hablando con muertos o está hablando con vivos? Yo entiendo que Jesús estaba hablando con Moisés y con Elías. Y estaba hablando delante de sus discípulos y hubo una gran transfiguración. Fue un momento hermoso donde allí lo que existió en ese momento fue tan y tan hermoso que el mismo Jesús explica a la Biblia que fueron fue resplandeciente y tanto fue así que los discípulos que estaban allí le dijeron, vamos a hacer unas enramadas, vamos a hacer unas casitas para que ellos se queden esta noche. Están tan y tan agradecidos de la felicidad y el gozo que recibieron que querían que esos espíritus no se fueran nunca. Y yo quiero que tú aprendas esto cuando terminemos este artículo, que tú no quieres que tus espíritus se vayan, y menos aún que los saques a patadas y que los mandes al infierno, porque son espíritus que representan y son tus familiares, tus amigos, que no están muertos, que están en espíritu.
Es irónico pensar que aquellos que dicen que tienen una educación superior y que sea en el campo de la ciencia, fisiología, eh, psicología o de la psiquiatría, al no conocer la naturaleza espiritual de las religiones, que no les han sabido explicar cuando descubren la verdad de la existencia del alma inmortal, son los que con más profundo convencimiento se quedan en el espiritismo y no se van nunca. Los más inteligentes en toda la vida están negando, y cuando llega el momento que se da, espérate, pues eso no era así como me lo decían. Ahora mismo los cuánticos que están sorprendidos, ahora mismo, hace unos cuantos días apareció en una de las revistas más importantes de ciencia que habla de las neuronas. Los neurólogos han descubrieron, después que nosotros tenemos hace 155 años, que los animales tienen emociones. Cuando ya nosotros habíamos hablado sobre eso, yo tengo un artículo completo que hable sobre eso, pero ellos lo están descubriendo ahora. Y gracias a Dios que lo están descubriendo, lo están publicando, no se están quedando. ¿Por qué el espiritismo tiene la explicación que la religión no tiene? Por eso es que estos eruditos, cuando conocen lo que es la realidad espiritual, se quedan y se desarrollan. Kardec era un erudito, era un científico, y ese no creía ni en la luz eléctrica de Goyo. Cuando le dijeron que las mesas se levantaban y que eran las mesas giratorias, él fue para allá y empezó a mirar y metía la mano y me imagino que buscaba si había algún cable o había algo que posibilitara que algo tiene que pasar, hasta que se iba, espérate, que esto que está pasando es algo que nadie sabía que esto pasaba. Mira, no hay nada, no hay cable, ni la gravedad y todo, y esas mesas se levantan, algo está pasando. Y cuando empezó a darse cuenta cómo es la mecánica de todo esto, wow, empezó. Pero él fue humilde, él respetó el mundo espiritual y empezó a nutrirse, y los espíritus lo escogieron como medium, porque no puede haber otra cosa para explicar esto. Lo escogieron y lo desarrollaron y dieron lo que nosotros sabemos hoy. Gracias a eso que conocemos el espiritismo. El espiritismo tiene la explicación de todas las cosas. No hay nada que se escape de los libros de la codificación. Es como si Dios hubiera en esta parte de que los seres humanos y los científicos y los más que saben y los cosmólogos que todavía no han descubierto que Dios existe y que Dios creó el universo, cuando llega el momento se le caen esas escamas de los ojos y esa gringola, son los primeros que se vienen profundamente al conocimiento y a ver qué es lo que está pasando y qué es lo que Dios nos quería decir. Es como si Dios hubiera diseñado ese escenario para lograr que los materialistas llegaran al punto de no poder refutar sus argumentos, la realidad espiritual en que estamos todos sumidos. Va a llegar un momento en que no se va a poder tapar el cielo con la mano, en que las comunicaciones telepáticas, en que la levitación de los objetos, la materialización de los espíritus, que ha existido siempre y que ahora se le está dando más importancia. Muchos se van y se enfocan con lo que tiene que ver con la raza de reptiles, que se dice que son unos seres que viven en el centro de la tierra y no se dan cuenta que son espíritus inferiores y que ellos se camuflajean y que buscan la manera que la gente crea en eso. Y que tú ves, ¿cómo tú sabes que eso que está pasando es algo que viene como consecuencia de los espíritus inferiores? Los espíritus inferiores tienen la capacidad de camuflajear, de crear, de materializar las cosas. Entonces ellos dicen que esas personas que son no sé cómo explicarlo, reptiles, cambian en sus ojos, se le ponen como reptiles de vez en cuando le toman las fotografías de cerca y te hacen artículos sobre eso y no se dan cuenta que eso es producto de unos espíritus inferiores. Y cuando vienen y hablan de la Biblia y citan la Biblia, ese tipo, tú te das cuenta claramente que es la parte religiosa envuelta, no es la parte espiritual. Se alejan por completo de lo espiritual. Entonces, a modo de ilustración voy a presentar hoy un video de Gigi Ávila, un personaje muy querido y respetado en la esfera religiosa en los últimos 60-70 años. Deseo que aquellos que han conocido el espiritismo mediante la codificación espírita puedan evaluar efectivamente cómo puede un religioso llevar un mensaje fuera de lógica y erróneo, porque no conoce la realidad espiritual. Yo no estoy criticando a mi amigo, que lo quiero y lo amo muchísimo.
Yo lo que estoy tratando de que él también pueda abrir los ojos, de que se dé cuenta de que lo que ha venido predicando no es lo correcto. Y aquellos que lo defienden a capa y espada, que me están tirando a todo lo que da. Y están escribiendo y mandando ¿cómo se llama? Comentarios muy soeces. No se están dando cuenta que ellos son espíritus y que los espíritus no se mueren. Y eso no quiere decir ni que Gille ni ninguno de las iglesias diga de que eso no existe, que son muertos, que eso sea una realidad, porque Dios no camina de esa manera. Dios no es inmutable. Dios no se muda tan fácil. Dios desarrolló ese sistema de esa manera y eso funciona de esa manera y está así. Ahí es donde estamos nosotros, que tenemos que entenderlo para poder interpretar qué es lo que hay detrás de todo esto. No pretendo criticar lo que Gille ha predicado toda la vida, pero sí deseo que los espíritas entiendan cuán importante es para el adelantamiento espiritual, que es a lo que nosotros venimos en esta reencarnación, de los individuos, la educación que logra modificar los comportamientos de los hombres, comprendiendo la existencia del alma inmortal. Cuando usted entiende que el alma es inmortal, usted se va a dar cuenta de que todo tiene lógica. Entonces en realidad la reencarnación es necesaria, porque si la persona tiene ese periodo de tiempo de 100 años, vamos a ponerle que viviera 100 años, no se rectificó ni se cambió y siguió siendo una persona ruin y mala, pues entonces esa persona tiene la oportunidad de venir y cambiar. No lo mandan ¿por qué lo van a mandar a un lago de fuego y azufre? Que no tiene puerta al arrepentimiento. Entonces, ¿cuál es el propósito de que Dios haya hecho las almas inmortales? Dios las hizo inmortales para que no tengan que morir, para que puedan desarrollarse, crecer. Eso se va a tardar miles y millones y billones de años. Vamos a estar en ese julepe. Lo único que nos toca vivir en la tierra son 100 años y estamos protestando y siempre estamos buscando el 5 patas al gato. Entonces, ese es el propósito del proceso espiritual. La parte material nos separa de eso. La parte material en que pues, los mismos religiosos no quieren entender que los espíritus existen y que se pueden materializar. ¿Qué le pasó a mi amigo Gille? Su papá falleció, desencarnó, y tan pronto desencarnó, que es lo que pasa normalmente a las semanas, que ese espíritu ¿cómo se llama? Que está perturbado, se da cuenta dónde está, se quiere presentar a los que conocía. ¿Y a quién conocía? A su hijo amado, a Gille. Se le apareció a Gille, se materializó y él no lo dejó ni hablar. Lo cogió y lo pisó en el piso, como lo hacen los pentecostales, que cogen los espíritus y lo ponen en el piso. Te ordeno, diablo, que te vayas, y lo mandaron al infierno. Y perdió la gran oportunidad de que ese padre, ese espíritu, venía tal vez con esa necesidad de decir: es verdad, Gille, te equivocaste. Pasaron tantos años, el mundo espiritual existe, yo no estoy muerto, mi espíritu vive. Tú sabes qué experiencia tan hermosa, tantos que han perdido por ahí sus hijos, su esposo, su marido, sus amigos, y que sepan que esas personas, esos espíritus nunca mueren, y que tú te puedes encontrar con ellos en cualquier momento. Eso me pasó a mí, conmigo, que se desencarnó, y yo me siento tan feliz de que lo siento hasta al lado mío todo el tiempo. Y no lo estoy invocando, es que solo la naturaleza espiritual es así. Y no hay cielo, ni que van a estar allá sentados, como dice Villilla en ese video, en una manera contemplativa. ¿De dónde tú sacas eso? Si eso no es el mundo espiritual, no quiere eso. El ser humano es individual, el alma es individual, y esa alma individual se tiene que desarrollar, y ese es el proceso. Que lo entendamos, ya eso son otros $20. Entonces, presento este video no con la forma de mofarme ni nada, porque pues él habla por sí solo. Pero las cosas que se mencionan aquí claramente es de que hablamos con los muertos, que no es cierto, de que existe el diablo, que no es cierto, que existe el infierno, no es cierto, que ese espíritu de su papá, que era un diablo, tampoco es cierto, era un espíritu que necesitaba comunicarle que el mundo espiritual existía, y con unas necesidades. Si él hubiese tenido esta explicación que yo estoy dando, posiblemente pues no la tenía en ese momento, pues podía ayudarle, como yo ayudo y como ayudamos muchas personas que hacen lo mismo que yo, que vienen espíritus que están que quieren comunicarse por medio de los mediums, que es lo que nosotros llamamos medium, el comunicador, el canal de comunicación entre el mundo espiritual y el mundo físico, y entonces le ayudamos y lo orientamos e inducimos que llegue un momento de arrepentimiento para que puedan subir a la luz y sigan desarrollándose y poder llegar a lo que nosotros estamos buscando. El que no crea eso,
No tiene que creerlo, pero eso existe, y eso es de esa manera. Y si quiere, y si no quiere aceptar esa realidad, pues seguirá esperando y seguirá esperando, seguirá esperando, y vendrá una reencarnación y otra reencarnación, y hasta que no se dé cuenta, ay, pero ¿y cómo yo llego a eso? ¿Y cómo yo puedo lograr eso? Lo logras por algo que dijo Jesús: no le hagas a nadie lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Y si Jesús nos dijo eso, te fue tan grande y tan impactante para que nosotros pudiéramos enderezar nuestro camino, y lo crucificaron y dio su vida por eso. No vengas a creer que la sangre de Jesús y ese tipo de cosas, eso no es correcto, porque eso no fue el propósito. Él vino a decirlo: no le hagas a nadie lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Y si tú haces eso, eso establece que tu sistema, tu comportamiento va a ser en bien común, en ayudar a los demás, en no hacerle mal a nadie, en no hacer hechicería. El que diga que el espiritismo es para eso, no conoce el espiritismo. Conoce lo que se llaman personas que son hechiceras, que dicen que son espiritistas, pero que no lo son. Porque para ser espiritista o espírita tiene que ser de acuerdo a lo que dijeron los espíritus en la codificación de 1857, en el libro de los espíritus, que fue el primer libro que Kardec escribió. ¿Y por qué? Porque en ese momento fue por primera vez que se acuñó esas palabras, espiritismo y espiritista. ¿Por qué? Porque lo que había anteriormente era espiritualismo. Hay gente que dice: no, yo soy espiritualista, pues él no sabe lo que está diciendo. Porque hay una diferencia muy grande en lo que es espiritualista y lo que es espiritista. El espiritista, nosotros nos comunicamos con el espíritu, nosotros estudiamos los espíritus, nos conocemos la ciencia espiritual, conocemos las reglas que envuelve el espiritismo, y en base a eso nosotros actuamos y caminamos y cambiamos nuestro comportamiento. El espiritualismo es lo único que se lo define, es lo contrario a lo que es materialista. Yo no soy materialista. Ok, está bien, pues tú eres espiritualista. Pero tú hablas con los espíritus, pues tú eres espiritista o espírita. Esa es la manera que nosotros vemos esta situación. Entonces, después que ustedes vean ese video y lo vean de una manera crítica, no de una manera ni de mofarse ni nada, sino que usted lo oye, escucha y oye lo que yo le estoy diciendo y lo compara, y al final usted decide, porque usted tiene voluntad y tiene libre albedrío. Si el amigo Gille conociera los espíritus, nunca habría desperdiciado la oportunidad que su propio papá le dio cuando desencarnó y se le presentó para darle la gran noticia de que la muerte era una mentira, una falacia. Gille, por ignorancia, consideró al espíritu de su papá como un diablo, que sabemos que no existe diablo ni Satanás. Los religiosos ven al diablo en cada esquina, y no solamente cometen el error de clasificar los espíritus como demonios y de muertos, sino que los maltratan, los pisotean, como Gille lo hizo con su propio papá. Y esto no me lo estoy inventando yo, él lo dice en el video, sino que fue dicho por él mismo, Gille, en el video, y hace referencia de que a él se le presentó el espíritu de su papá y no le dejó ni hablar. Si lo que los debe caracterizar a los religiosos es la bondad y el dejar que los demás hablen, y no servirse con la misma cuchara todo el tiempo, y lo que ellos dicen es lo que se hace, y no ven que la realidad de las cosas. Tiene que haber lógica en todo lo que ocurra. Entonces, es conocido que los predicadores pisotean a los espíritus, eso es cierto, y yo lo estoy puntualizando aquí. Hay que dejar eso. Diciendo que son unos diablos y los pisan por ignorancia, los ponen debajo de la planta de mis pies y yo te mando al infierno, sin poder realizar que eso que hacen es a espíritus vivos que están en el mundo espiritual y que pueden ser sus mismos familiares queridos. ¿No crees que esto es una estupidez grande? Si ese espíritu se quiere comunicar y se materializa. No, pero la materialización, eso no es posible. ¿Y qué le pasó a Jesús? Si Jesús pasó cuando llegó allí donde estaban los que no creían, al que no creía que era algo más. Y dice la Biblia, que la puerta estaba cerrada. No estaba resucitado, porque si se hubiese resucitado, su cuerpo se hubiese quedado encajado en la pared, no hubiese pasado. Tenía que abrir la puerta para entrar, porque era resucitado. ¿Por qué quiere decir resucitado? Que todas las moléculas, todas esas cosas se vuelven a su estado original y el cuerpo se vuelve a ser un cuerpo. O entonces no, pero es que lo que se vuelve un espíritu, ¿en qué quedamos? Por eso es que hay una gran diferencia en lo que es la resurrección y lo que es la reencarnación. La resurrección no tiene lógica ni tiene razón de ser.
No hay forma de que las moléculas de los seres humanos, después de 2000 años, que están dispersadas por todo el universo, es más, no digo solamente en la Tierra, sino en el universo, en el aire, en la atmósfera, se puedan todas encontrarse una detrás de la otra, y este de Frank y este de R, y hacen el cuerpo de Frank otra vez. Eso no es correcto. Y no tiene ninguna lógica de que sea una sola vez. Nosotros reencarnamos todos los días. Todos los días que nace un niño es una reencarnación nueva. Entonces Jesús se transfiguró, perdón, se materializó. Pasó la pared materializado. Y al estar allí materializado frente a ellos, pudo lograr que ellos tocaran su carne. ¿Y qué es la materialización? No es otra cosa que el espíritu tiene la capacidad de poderse dejar ver por cada uno de los que él quiera. Jesús se le paró a los dos hombres que iban en el camino de Maús y ellos no entendieron que era Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús no quiso que en ese momento, pues hizo una de las características de una materialización por medio de un periespíritu, era el periespíritu. Y él le preguntó y habló con ellos y ellos nunca se dieron cuenta que estaba hablando como yo era Jesús. Ni tan siquiera María Magdalena, cuando en el momento dado él le preguntó y habló con ella, y tú no te das cuenta que todo ese tipo de cosas están en la Biblia, lo pueden buscar. Entonces, ¿qué ocurre? Tú no conocer eso, de que los espíritus se materializan, le pasa lo que le pasó a Yeye, que lo primero que ve es un espíritu y cogió hasta miedo, y lo cogió y yo lo piso y lo mandó al infierno que no existe. Pero lo grande de esto no es eso, no es que lo haya enviado a un lugar donde no existe, es que la intención que él tuvo de mandarlo a un lugar malo para que allí se pudriera, y no se dio cuenta que estaba haciendo un mal bien grande con una criatura que creó Dios, como lo quieras poner. Tú me quieres decir no, porque está bien, pero lo que hay en el corazón es que hay que rechazarlo, y que hay que rechazar el espiritismo porque eso no es de Dios, eso es del diablo. Y muchos se atreven a decir de que no, que la Biblia condena el espiritismo. Eso es incorrecto, porque la Biblia fue escrita hace 2000 años y el libro de los espíritus fue escrito en 1856, hace 155 años. Antes de ese tiempo, de 1857, nadie podía hablar de que la palabra espiritismo existía, ni la palabra espírita existía, ni la palabra medium existía. Pero entonces ahora vienen los testigos de Jehová y te cogen la Biblia, que te la han adulterado toda por todos lados, y te cogen en esos versículos de Deuteronomio, te los cogen y te los cambian, y donde quiera que decía agorero y adivinos ponen medium y espiritista, sabiendo que eso mismo que está en Deuteronomio se refiere a los que consultan a los bajos espíritus, que consideraban que eran muertos, y eso es incorrecto. Nosotros no aceptamos eso tampoco hoy. Eso no es el propósito del espiritismo. Nosotros hablamos evocamos solamente a Dios. Evocamos espíritus sufrientes que tienen necesidad, que hay que ayudarlos en su momento, que se quieren comunicar. Que puede ser tu papá, puede ser tu mamá, tu hermano, tu hijo, y ese tipo de cosas existe. Pero lo que dice Deuteronomio por completo no justifica de que usted diga que el espiritismo lo que hace es hablar con los muertos, porque no es cierto. Ni Moisés se refería a esa condición, se refería así a los adivinos, a los hechiceros, a los obreros que se dedican a eso y todavía existen haciendo eso, y eso no es correcto, que le hacen mal a los seres humanos. Eso sí que es una situación que hay que definirla para decidir que eso no tiene que ver nada con el espiritismo. El espiritismo es noble, el espiritismo trae unas enseñanzas que nadie las puede suplantar. Entonces, esa falta de compasión hacia las almas desencarnadas es lo que hace a los religiosos no apartarse del materialismo. Entonces, como no ven los espíritus, porque el querer ver los espíritus significa que quieren ver algo material, y no se dan cuenta que el espíritu es inmaterial, no es material, eso es simplemente, cuando se deja ver es porque se deja ver el periespíritu. Y eso es una clase adicional que le damos después, que yo lo he dicho en otros videos. O sea, que de esa manera que se manifiestan, que sí existen, pero no son materiales, no tienen sustancia. Y tú me dices, pero me da acá, ¿cómo eso que no? Pues no tienen lo que se llama material de carne. Yo te digo una cosa así, y yo te digo, pero igual que la gente dice que los ángeles tienen alas, no tienen alas porque allá afuera, después de la atmósfera terrestre, ahí no hay aire, no hay forma de que ellos se impulsen por el aire, por eso no necesitan alas. Entonces el espíritu puede tener, ahora mismo nosotros sabemos por comunicaciones mediúmnicas, de que pueden haber comunas en el sol, y pero ¿cómo es posible? Si el sol es el que llega allí y no hay forma, eso es una temperatura increíble, pero ¿de qué? Pues si no son materiales, ellos no sienten calor ni frío. Pero la mente chiquita de los seres humanos no entienden eso.
Entonces, este comportamiento en contra de las almas desencarnadas provoca faltas que deberán ser expiadas en futuras reencarnaciones. El hecho de que usted bien no crea y cometa esos errores, eso no le exime a usted de que usted esas faltas las tenga que expiar en su momento, porque eso es la justicia de Dios. Entonces, en futuras reencarnaciones, aunque tendrán la oportunidad de arrepentirse, porque Dios en su infinita misericordia no condena a nadie a la eternidad, a un infierno que tampoco existe, que no tiene puerta de arrepentimiento, sino que le ofrece la oportunidad de reencarnar para mejorar a sus espíritus. No deseo que nadie se ofenda, pero lo que presento es educación, que ayuda a afianzar nuestro conocimiento espiritual, y solo cito lo que el mismo Gille dijo en su video. No estoy ni tan siquiera criticando, no estoy diciendo lo que él dijo. Y lo que él dijo, comparado a lo que nosotros sabemos en la parte espiritual, no, hay un gran trecho. Hay un gran trecho. Vamos a ver lo que dice el espiritismo en el libro, en lo que es el materialismo, en el libro de los espíritus. Y hay una frase que usó Kardec que dice: el espiritismo es, por tanto, el más poderoso auxiliar de la religión. Debería ser la ayuda idónea de la religión. Te pudieran ellos determinar que verdaderamente se puede hablar con los espíritus, que existen, que son reales, que son inmortales. Eso cambiaría tanto, cambiaría el libro por completo, ¿verdad? Ok, ¿qué dice el libro de los espíritus? Que es el primer libro que escribió Allan Kardec en 1857. Este libro no lo confundan con ningún libro que haya salido nuevo que dice el nuevo libro de los espíritus, que fue recientemente editado. No, el libro de los espíritus es el que escribió Allan Kardec en 1857 y no puede haber duda en eso. Cuando yo envío a las personas que se acercan a mi página a leer el libro de los espíritus, me refiero al libro de Allan Kardec, que está escrito hace 155 años. El ítem o la pregunta número 147 de ese libro, del libro de los espíritus, dice: el libro de los espíritus se lee en base a preguntas y respuestas. Tiene 1019 preguntas, donde Allan Kardec le hizo preguntas y ellos contestaron a cada una de las preguntas. Y eso es lo que nos dio la revelación y el conocimiento de lo que nosotros sabemos hoy de lo que es el mundo espiritual. Entonces, la pregunta 147 dice: ¿por qué los anatomistas, los fisiólogos y en general aquellos que profundizan la ciencia de la naturaleza son llevados tan a menudo al materialismo? La contestación del espíritu fue: el fisiólogo relaciona todo lo que ve, el orgullo de los hombres, que creen saberlo todo y no admiten que algo pueda exceder a su entendimiento. Su ciencia misma los torna presuntuosos. Piensan que la naturaleza no puede ocultarles nada. Esa es la contestación de los espíritus. Todo lo ven, no pueden entender el mundo espiritual, y como lo ven todo como material, pues no lo pueden entender. Entonces, la pregunta 148, Allan Kardec le pregunta: ¿no es lamentable que el materialismo sea una consecuencia de la inteligencia que gobierna al mundo? Perdón, voy a leerla nuevamente. ¿No es lamentable que el materialismo sea una consecuencia de estudios que debieran, por el contrario, mostrar al hombre la superioridad de la inteligencia que gobierna el mundo? Habrá que concluir que hay que tales estudios son peligrosos. Entonces el espíritu le contestó y dice: no es cierto que el materialismo sea una consecuencia de esos estudios. Es el hombre el que extrae de ellos falsas conclusiones. Se lo han dicho, se lo han mencionado y ya se lo compraron, y personas que no saben el mundo espiritual le ponen una teoría y ellos se la creen. Entonces, porque puede abusar de todo, hasta de las mejores cosas. Además, la nada los aterra más de lo que quieren aparentar, y los espíritus fuertes, muchas veces más pedantes que valientes. La mayoría de ellos está refiriéndose a todos los que son materialistas, que son científicos, que no quieren aceptar el mundo espiritual. La mayoría de ellos solo son materialistas porque no tienen nada con qué llenar el vacío de este abismo que ante ellos se abre. Mostrarles una tabla de salvación y se aferrarán a ellas con prisa. No pueden explicarlo y no lo aceptan. No lo aceptan porque ellos dicen que existe el mundo espiritual. Hasta que un espíritu le jale las piernas por la noche. Oh, espérate que yo vi tal cosa. Por una aberración de la inteligencia, hay personas que solo ven
en los seres orgánicos la acción de la materia y relacionan con ella todos nuestros actos. No pueden entender que el mundo espiritual existe y que existe específicamente cuando el cuerpo le fallece y ese estuche se entierra y se llena de gusano y se convierte en polvo. Pero ¿qué quedó? El alma, que esto que está aquí dentro no se va a morir. Y yo no, bajo ninguna circunstancia, nunca he dudado de eso. Yo voy a ser siempre eterno. No han visto en el cuerpo humano más que la máquina eléctrica. Solo estudiaron el mecanismo de confirma, pero esa existencia futura, vaga e indefinida, no posee nada que satisfaga nuestro apego a lo positivo, y es esto lo que en muchas personas engendra la duda. Tenemos un alma, admitidlo, pero ¿qué es nuestra alma? Esto están preguntando los espíritus. ¿Posee ella una forma o una apariencia? ¿Es un ser limitado e indefinido? Esas son las preguntas que los espíritus tratan de explicarlo en la conversación con Kardec para ahora mismo poder definirlo. Dice, unos dicen que constituye un soplo de Dios, otros que es una chispa. En el pasado, igual que hoy, hay filosofías metafísicas que hablan de que el mundo espiritual va en un torrente. Eso es un comportamiento panteísta. Y otros dicen que Dios es una chispa y no la pueden definir como eso. Y es porque su mente es materializada. Ellos quisieran ver a Dios como una figura de ser humano. Los cabalistas, que son de la religión del cabalismo en los judíos, desde muchísimos años, miles de años, diría yo, un artículo que estaba leyendo, dicen que tienen en sus libros, en sus postulados, la figura de Dios. Y la ponen como una figura semejante al hombre. Y eso es incorrecto, por completo incorrecto, porque Dios no tiene forma, Dios es inmaterial. Ese es el mejor atributo que Dios tiene, que es inmaterial, porque Él está en todas partes, es una sustancia que está en todas partes. Solo estudian el mecanismo, los que son materialistas solo estudian el mecanismo de confirma, pero esa existencia futura, o sea, eso que pasa después que la persona fallece o desencarna, vaga e indefinida, no posee nada que satisfaga nuestro apego a lo positivo, y es esto lo que muchas personas engendra la duda. ¿Tenemos el alma? Admitido que es nuestra alma. ¿Posee ella una forma de apariencia? ¿Es un ser limitado o indefinido? Estoy repitiendo, pero es para coger el hilo nuevamente. Unos dicen que constituye un soplo de Dios, otros que es una chispa, y los hay también que la conceptúan una parte del gran todo, principio de la vida y de la inteligencia. Pero, ¿qué nos enseña todo esto? ¿De qué nos sirve poseer un alma si después de la muerte ella se confundirá en la inmensidad, al modo de las gotas de agua que caen en el océano? ¿Acaso la pérdida de nuestra individualidad no equivale a la nada? Para nosotros se reafirma a sí mismo que el alma es inmaterial, dicen los espíritus, pero una cosa inmaterial no podría tener proporciones definidas, de modo que para nosotros esto no significa nada. Eso que dicen que el alma es como si fueran gotitas de agua que caen en el océano, en el río y se dispersan en un todo, pues lo están poniendo materialmente, porque nosotros no somos gotas de agua. No hay forma de definirnos, y eso es lo que dijeron los espíritus. Dice, ella se confundirá en la inmensidad, al modo de las gotas de agua en el océano. ¿Acaso la pérdida de nuestra individualidad no equivale a la nada? Para nosotros se afirma a sí mismo que el alma es inmaterial. O sea, si el alma perdiera su individualidad, no aparecería el papá de Gigi, que apareció, decía, aquí estoy. Para que le cerraron la puerta muy rápido, ¿verdad? Aquí estoy. ¿Qué quiere decir? Que viene y dice, mira, es verdad, el mundo espiritual existe. Yo no perdí mi individualidad, yo sigo, el cuerpo mío se fue, pero yo sigo existiendo. Se afirma a sí mismo que el alma es inmaterial, ¿qué? Pero una cosa inmaterial no podría tener proporciones definidas, de modo que para nosotros esto no significa nada. También nos enseña la religión, dicen los espíritus, que seremos dichosos o desventurados, según el bien o el mal que hayamos hecho. Pero ¿en qué consiste esa felicidad que en el seno de Dios nos aguarda? Se trata de una beatitud, de una eterna contemplación, lo que dice Gille, sin otra cosa que hacer fuera de entonar loas al Creador. Eso es lo que dice Gille. En el video lo pueden ver.
Dice, no, usted entonces ahí dice que son espíritus. Fíjate qué cosa, qué contradicción más grande. Primero dice que son muertos, y que son diablos, y después dice que son espíritus, y que esos espíritus van a estar allá diciéndolo hasta el Señor y cantando con arpas y ese tipo de cosas. Eso es lo que dijeron los espíritus, no tú y yo, ni Arlen Candel, ni Fran Montañez. Los espíritus dijeron eso. Así se están expresando la situación. ¿Cómo tú me ves? De hecho, es un tono despectivo, entiendo yo. El espíritu está diciendo, ¿cómo tú me vas a decir a mí que vas a estar allá arriba en una beatitud sin hacer nada? Eso es lo que dijeron los espíritus. La propia iglesia las interpreta en esta última significación. Más, ¿cuáles son los sufrimientos que allá padeceremos? O sea, si lo mandas al infierno o al lago de fuego y azufre, al fuego eterno, a las llamas del infierno, ¿dónde está ese lugar de suplicio? Dijeron los espíritus. ¿Dónde está eso? En pocas palabras, ¿qué se hace y se ve en ese mundo que a todos nos espera? Dicen que nadie ha vuelto de él para revelárnoslo. Esa es la justificación que todo el mundo dice, todos los religiosos. No, pero que nadie ha regresado allá para verlo. Que no ha regresado si ellos nos hablan todos los días por medio de los medios de nosotros. ¿Qué se hace y se ve en ese mundo que a todos nos espera? Dicen, nadie ha vuelto de él para revelárnoslo. Es un error, dijeron los espíritus. Y la misión del espiritismo consiste precisamente en ilustrarnos acerca de este porvenir, hacer que hasta cierto punto lo toquemos con el dedo y lo veamos con nuestros propios ojos, no mediante razonamiento, sino por medio de los hechos. Y ahora yo me refiero a todos los que son de nuestra parte, de los que son espiritistas, que pueden estar criticando porque Fran está haciendo eso y está tocando esos temas que tocan a la religión católica y a los pentecostales y todas las cosas, porque eso es lo que dijeron los espíritus. Es nuestra responsabilidad decirles que eso no es así, que eso es de la manera que nosotros lo explicamos, que hay un razonamiento para todo y que todo hay que probarlo por los hechos. Vuelvo y lo leo, es un error que se considere que se va a una beatitud o se va a un lago de fuego de azufre o un sufrimiento eterno. Dicen los espíritus, vuelvo y lo repito, es un error, y la misión del espiritismo consiste precisamente en ilustrarnos acerca de este porvenir, hacer que hasta cierto punto lo toquemos con el dedo y lo veamos con nuestros propios ojos, no mediante el razonamiento, sino por medio de los hechos. No estamos hablando de razonar, estamos hablando de los hechos. Gracias a las comunicaciones espíritas, dicen los espíritus, esto no constituye ya una presunción, una probabilidad sobre la cual cada uno de nosotros pueda tener sus fantasías, y que los poetas hermoseen con sus ficciones o siembren imágenes alegóricas que nos seduzcan. Eso están haciendo ángeles y arcángeles y querubines con alas. Eso son cosas de artistas que lo quieren presentar de una manera bonita, pero no son lógicas. Y lo mismo dicen los espíritus. No se necesitan alas para estar en el mundo espiritual. Es instantáneo. La travesía entre un lugar de un punto a otro es instantáneo, como es Dios. ¿Y cómo se explica eso? No tienes explicación. Eso lo explica Dios en su momento, te lo va a explicar. Cuando seas perfecto, tú todavía eres imperfecto. Es que la gente no se quiere quitar el gorro de que somos imperfectos. No lo podemos saber todo. Quieren saber todo. Los científicos quieren saber de dónde salió todo. Y ellos no pueden saber las cosas si Dios no se las ha revelado. O sea, seguimos aquí con el punto, porque son los mismos seres de ultratumba los que acuden a nosotros para describirnos su situación y contarnos lo que está haciendo, permitiéndonos asistir, si así vale decirlo, a todas las peripecias de su nueva vida, y mostrándonos por ese medio la suerte inevitable que no está reservada, o sea, que está dispuesta conforme a nuestros méritos o malas acciones. ¿Hay en esto algo de antirreligioso? ¿Esto es antirreligioso? Preguntar los espíritus. Muy por el contrario, ya que los incrédulos encuentran en ello la fe, y los tibios un acrecentamiento de su fervor y la confianza. El espiritismo, por tanto, es el más poderoso auxiliar de la religión.
Y por serlo, Dios lo permite. Y lo permite para reanimar nuestras tambaleantes esperanzas y conducirnos a la senda del bien mediante la perspectiva del porvenir. Entonces, hay una explicación aquí que nos da Pires. Dice lo siguiente: pese a que esta afirmación de Kardec ha sido rechazada por los religiosos, tuvo su confirmación histórica, y pone entre paréntesis: el espiritismo es el más valeroso auxiliar de la religión. En ese punto, gracias a las pruebas espíritas de la supervivencia del alma o a la explicación racional de los problemas espirituales, pudo ser refrenada la ola materialista del siglo XIX. Aún hoy, como se advierte por la obra del padre Delmar de Chardin y por la del pastor y teólogo anglicano Hardung Nielsen, así como por la revolución que está sacudiendo a la teología en general, son los principios espíritas los que vuelven a levantar y rehabilitar a las religiones. ¿Qué cosa? Bueno, básicamente lo dijeron los espíritus y estoy bien contento que lo hayan dicho tan contundentemente. No fui yo, ni es Kardec, ni es Pires, ni nadie. Simple y sencillamente los buenos espíritus nos dijeron y nos dijeron: tenemos que hacerlo, eso es nuestra responsabilidad. Por eso yo lo estoy diciendo aquí. Y si hay alguien que sea espiritista que me pueda probar lo contrario, que me llame y me lo diga: Fran, no puedes decir eso. ¿Por qué? Si ahí es que lo está diciendo la codificación. Vamos a ver qué es lo que dice del materialismo, lo que dice Wikipedia. Wikipedia la uso siempre de referencia porque ahí van todos los grandes eruditos y todas las personas que piensan sobre, o sea material o sea espiritual, y ponen su granito de arena. Bueno, vamos a ver lo que ellos dicen. El materialismo es una corriente filosófica que es en oposición al idealismo, eso estamos claros. Resuelve el problema cardinal o fundamental de la filosofía acerca de la relación entre el pensar y el ser, entre el espíritu y la naturaleza, postulando que la materia es lo primero y la conciencia y el pensamiento son consecuencia de esta a partir de un estado altamente organizado. Asimismo, esta concepción resuelve otro aspecto acerca de la relación del pensamiento humano y el mundo que lo rodea y la conocibilidad de este mundo. Según esta concepción, el mundo es material y existe objetivamente. Independientemente de la conciencia y el pensamiento se desarrollan a partir de un nivel superior de organización de la materia. En un proceso de reflejo de la realidad objetiva, sostiene además que la materia no ha sido creada de la nada, que existe en la eternidad y que el mundo y sus regularidades son conocibles por el hombre, ya que es posible demostrar la exactitud de este modo de concebir un proceso natural, reproduciéndolo nosotros mismos, creando como resultado de sus mismas condiciones y además poniendo al servicio de nuestros propios fines, dando el traste con la cosa en sí inasequible. Ok, esa es la explicación de Wikipedia a lo que es materialismo. Esa es la manera que yo lo traducí. Ahora, yo concluyo, entrego y termino este tema. Viste mi reflexión final sobre este tema. ¿Se es materialista o espiritualista? Tú tienes que ser uno de los dos. O tú eres materialista o tú eres espiritualista. En nuestro caso, yo soy espiritista o espírita, según la codificación espírita. He presentado mi opinión al considerar que la religiosidad es materialista. No lo dice la codificación espírita explícitamente, porque tenemos que entender que no toda la religiosidad puede ser, porque hay muchos que son religiosos y creen que van a la parte espiritual y confunden eso y hasta lo están metiendo con la misma filosofía espírita y están confundiendo una cosa con la otra cuando verdaderamente los espíritus dijeron claramente que hay una diferencia entre esos dos conceptos. Pero lo sostengo desde el punto de vista que los religiosos no aceptan la inmortalidad del alma, hablan de los muertos de una manera despectiva y hasta maltratan a los espíritus desencarnados, como Gille Ávila hizo con su propio padre, al tratar al espíritu desencarnado, que es el espíritu de su papá, como un diablo, y cuando su propio padre le trató de dar la gran noticia de que el mundo espiritual es una realidad y no una falacia, lo mandó al infierno, que no existe. O sea, Gille lo mandó al infierno inmediatamente, sin ninguna compasión, pero las intenciones sí eran
de enviarlo a ese lugar que asumía era un lugar malo, como consideran los religiosos el infierno, un lago de fuego eterno, y todo eso sin ningún vestigio de compasión, sustentando mi posición de que los religiosos son materialistas. Cuando una persona es materialista, es egoísta, no quiere asumir ninguna responsabilidad, no quiere reconocer que es egoísta y todo lo quiere para sí. Entonces eso es una característica materialista, no espiritualista. Por eso es que yo digo que la religión es materialista. Entonces, si ponemos a analizar, que no lo puse aquí, Gille vio al espíritu de su papá. ¿Qué implica eso? Que Gille es medium y que muchas veces se ha encontrado con esas mismas situaciones y no sabe reconocer que él es un medium. Y si él supiera que la responsabilidad de un medium, no trataría a los espíritus de esa manera. Y no son unos, son muchos y miles que los presentan en las mismas presentaciones que ellos hacen, en todo eso que son convulsionarios, que se revuelcan por y todo ese tipo, cuando les ponen las manos, que yo lo hablé en los artículos que he escrito sobre el sonambulismo, que es una grasa en que falta de conocimiento espiritual. Por eso que yo digo que la religión es materialista, porque no ven los espíritus y porque los tratan de una manera egoísta y de una manera orgullosa. Como no creen en las almas inmortales, porque no ven a los espíritus como si vieran a una persona, concluyo diciendo yo, de carne y hueso, demuestran que son materialistas porque los espíritus son inmateriales. Los espíritus, cuando se convierten en espíritus, son inmateriales. Incluso cuando tú los puedes ver, todavía son inmateriales. Tú lo que ves es el perispíritu. Y eso es una explicación que yo tengo después. Si te interesa el tema, pues entra en otros videos que yo tengo para eso. Con enseñanzas tan dañinas como pretender que los espíritus desencarnados son muertos o diablos, les limita el desarrollo espiritual. Ellos mismos se limitan, ellos mismos no crecen en el espíritu, se estancan espiritualmente en esta existencia, porque el requisito indispensable para el adelantamiento espiritual es el entender la naturaleza del alma, que es inmortal. Entonces pasan toda esta encarnación perdiendo el tiempo en la religiosidad y en la ociosidad. No hacen nada espiritual para levantarse. Y la mayoría de ellos no hacen nada por su prójimo. No hacen solamente para ellos. Van a la iglesia, dan su tiempo y todo para ellos, para ellos. ¿Qué yo puedo hacer para yo mejorarme, para yo salir del problema, para yo tener un mejor trabajo? Claro, el mejor trabajo, eso es una cosa que podemos debatir, porque nosotros entendemos que hay que trabajar para poder vivir, pero me refiero, todo es con un propósito de doy para recibir. La Biblia dice que si doy $1 me dan 100 por 1, y ahí es donde empieza el problema de materialismo en sí. Han pedido entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando las cosas no les salen bien, empiezan a echarle culpa, pero Dios, empiezan a echarle la culpa a Dios, y nosotros sabemos que ese es el peor error que hay, porque tú no puedes estar relegando a Dios ni echándole la culpa a Dios por las cosas que te pasan. Si eso que te pasó a ti es porque vienes de otras reencarnaciones haciendo cosas malas en el pasado y que ahora la tienes que limpiar, y entonces ahora empieza a echarle culpa a Dios. Porque yo di el diezmo y yo di mi ofrenda. Es más, hay un sitio ahí que me están diciendo que si yo doy $1,000 en 3 meses yo recibo 100,000, y como eso no se da, pues entonces ¿quién tiene la culpa? Dios. Porque él dijo que Dios le habló y le dijo: pamplinas, amigos, todo eso lo están engañando. Dios no tiene que ver nada con lo material. Han perdido su tiempo por culpa del materialismo, todos los que piensan así. Esto sí, el diezmo y el recoger dinero en cada reunión es lo más importante, y se convierten en mercaderes espirituales, como los que Jesús sacó del templo, los líderes con su afán de que llegue más dinero a las arcas de las instituciones, y los feligreses contribuyendo dinero con la esperanza de obtener 100 por 1, porque la Biblia lo dice, pero la Biblia dice lo que ellos quieren creer, porque el concepto del diezmo nunca se refirió a ofrendas de dinero, sino de ofrenda de frutos de la cosecha, de las cosechas que había. Hoy día, si tú te apareces con un fruto de esa cosecha, con una gallinita al templo, te van a botar del templo y te van a mirar: no, eso no es lo que yo quiero billetes. Ahora no quieren ni tan siquiera que el dinero haga ruido. No, pues eso es bien espiritual, y si se oyen bien duros, entonces se le hace más difícil cargarlo, llevarlo al banco. Son capaces de pedirle como miembros de la institución, pero el dinero tiene sus condiciones. O sea, tú no puedes tampoco ir a la iglesia a llevar lo que como tú lo quieras llevar, lo tienes que llevar. No puede hacer ruido al recogerse en la colección de ofrendas, porque se prefieren billetes que no hacen ruido. No, porque las monedas no valen lo que valen los billetes.
No es otro comportamiento materialista, todo lo ven en dólares y centavos. Entonces ya han tratado de definir de que no son el menudo, ¿sabes? Te sobró la blanca que le sobró a la viejita, no, eso no las queremos los billetes. Porque no hacen ruido y representan más dinero y más acumulamos más dinero. Júguelo usted mismo. Los espiritistas creemos en la inmortalidad del alma. Nunca maltratamos a los espíritus desencarnados, nunca nos mueve el materialismo en nuestros comportamientos de bien común. Amamos, tenemos caridad y compasión por nuestros semejantes, aunque piensen diferente o sean nuestros enemigos. Eso nos provoca felicidad. Los tenemos que amar, no solo con decirlo, sino con nuestras acciones. Nosotros no amamos, no odiamos a nadie, no estamos en una posición de venganza, porque me hiciste un mal, tú me lo tienes que pagar. Hay gente que todavía son vengativos. Los espiritistas no estamos perdidos, y de hecho, esos que se van vengativos al mundo espiritual siguen siendo vengativos y siguen tratando de vengarse de aquellos que le hicieron un mal. ¿Usted cree que la retaliación, que fue un artículo que escribí sobre qué es la retaliación, donde pongo como ejemplo la situación con Bin Laden, que lo desaparecieron en el mar y lo mataron, ese tipo de cosas? Ese espíritu que se levantó y que se fue así, que sabe que lo mataron, ese espíritu nunca va a estar en una posición que no sea vengativa en el mundo espiritual, y va a buscar todos los recursos para allegarse a los lugares, a los ambientes que él pueda, para crear esa cizaña y perseguir a las personas que él quería perseguir y crearle esa situación, porque ese espíritu no se moralizó. Y no nos olvidemos de eso, la moralización tiene que existir para que ese espíritu pueda cambiar su comportamiento, y el comportamiento modifica y activa el adelantamiento espiritual. Es la única manera que tú puedes crecer. Los espiritistas no estamos perdiendo el tiempo en esta existencia. Concluyo con esto. Pues iniciamos nuestro adelantamiento espiritual cuando erradicamos el materialismo de nuestras vidas y nuestras intenciones se modifican por la convicción de practicar el bien común y por ser mejores cada día. Soy hoy mejor que lo que fui ayer. Si esto le causa problemas de esta información que yo le estoy dando, discúlpeme, no ha sido mi intención. Mi intención es explicar el mundo espiritual que existe. De la misma manera que usted tiene y se jacta de decir que los espiritistas son demonios, y que los espiritistas bregan con los diablos, que bregan con los muertos, yo tengo el derecho de yo defender el punto del espiritismo. Por eso yo he traído esta presentación. O sea, que usted, cuando antes que se ponga a tratar de tirarme y a tratar de vejarme y a tratar de criticarme y a ponerle este comentario soez porque yo toqué a su líder, tiene que darse cuenta que lo que yo estoy haciendo es simplemente una riposta de lo que usted está haciendo. Por toda la vida han estado haciendo, y ya es tiempo que eso se acabe, porque los espiritistas no somos nada de lo que ustedes pretenden que nosotros seamos, y es porque no conocen el mundo espiritual. Nosotros amamos a los espíritus buenos y a los malos, para que te des cuenta. Nosotros no rechazamos a los malos, los ayudamos. En estos días yo tuve una situación donde en mi muro vino una persona que quería suicidar, y yo seguí el procedimiento y muchos se unieron conmigo a la oración y los rescatamos de esos malos pensamientos. Pero no deje pasar la oportunidad de moralizar ese espíritu que le estaba haciendo eso. Y ustedes pueden mirarlo en mi muro. Allí mismo hice una oración para ese espíritu que estaba soyugando, lo que estaba trayendo esos malos pensamientos, para que cuando él se fuera a dormir y se le fueran las ideas, no viniera el otro día a hacer lo mismo. No, ya yo lo até. Y no, tú no puedes venir nuevamente con el mismo julepe. Ya se te acabó el evento, porque no tienes permiso ni de Dios, ni de la persona, ni de nosotros. Pero sí te damos la oportunidad de que te desarrolles, te mejores y que te moralices. ¿De qué moralizar? Empieza a hacer las cosas bien, por el bien común. Una transformación moral. Cambie tu pensamiento. Deje lo que tiene que ver con la venganza, con la matanza. Esos sicarios que me pueden estar escuchando hoy día, ustedes tienen que tener mucho cuidado en el mundo espiritual. Allá se van a encontrar con lo mismo o peor. Así que empiecen a cambiar su comportamiento y estar buscando la manera de matar a las personas por dinero o por drogas o por lo que sea. Cambien su comportamiento, porque es lo mejor que les puede pasar. No pueden decir que yo soy bueno cuando están matando personas a sueldo. Y eso está pasando en todo el mundo. Así que dejo este tema aquí. No sé cuánto me tomó, pero me imagino pues que va a ser productivo que usted lo lea. Y yo aprovecho para decir que esa es mi explicación sobre esta situación, donde presenté y aludí a este señor, que es un señor muy conocido, muy respetado y muy querido por la comunidad
espiritual en el mundo entero, y bajo ninguna circunstancia deseo que él sienta que yo no le amo y que yo lo rechazo. De hecho, en un comentario que yo hice en uno de los videos que él dijo que el televisor era una caja del diablo, vino una persona y hizo un comentario bien soez y yo lo paré y dije, en un momento, él se merece un respeto, porque él tiene su forma de ser, y si tú tienes una forma de ser, defiéndela, pero no denigrando a una persona que cree que lo que está haciendo es lo correcto. Y en su momento él se dará cuenta, bueno, lo que dice Frank, yo debía haber cogido a mi papá y en vez de haberle dado esa patada, a veces, de reconocer de que él quería hablar conmigo. A lo mejor no es tarde, Guille, aunque ya han pasado muchos años, el mundo espiritual camina, y si él no se ha moralizado, está por ahí todavía en los entornos. Espero que esta información haya sido de beneficio, de ayuda espiritual, y como siempre, pues, cualquier pregunta que tenga me la dejen saber. Gracias.